Bueno, primero quiero darle las gracias, con mayúsculas, a uno de los que leyeron, corrigieron, citaron, discutieron, la concreción de este libro, porque fueron muchos años de trabajo de mi viejo, soy la hija de Luis. Yo quiero resaltar el esfuerzo que hizo, el tiempo que le dedicó a este libro, sino también lo que este libro significó para él. Por supuesto, ¿no? Eh, Así que bueno, así como mi viejo encontró su brújula en el estudio de Marx, salvó la vida, ya que por sus dotes para ponerse en riesgo hubiera sido carne de cañón para la dictadura del 70. La escritura de esta biografía lo anudó a la vida. Es decir, encontró en su juventud el sentido de su vida profesional, la potencia de su acción en el estudio de este filósofo. Es por esto que se transforma de militante obrero a docente. Saber qué sucedía y transmitir su experiencia fue su gran norte. Aún recuerdo charlas, cuando yo era jovencita, eh, pasaban muchas cosas en este país, que siguen pasando, en esas discusiones, bueno, él me decía, con respecto a qué hacer con lo que pasaba en este país, ¿no? Y él me decía, si una manzana, imagínense yo era adolescente, ¿no? Si una manzana es una manzana, por más que le hable mucho, va a seguir siendo una manzana. Y yo le decía, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos de brazos? ¿Cómo? Y me respondía, primero hay que saber por qué es una manzana y si tiene la potencia de ser otra cosa o no. Y por otro lado, digo que lo anudó a la vida, a la escritura, porque para mi viejo escribir era un modo de procesar lo que le pasaba. Escribía sobre sus problemas en sus diarios. Nos escribía cartas cuando nos íbamos de vacaciones sin él. Escribía lo que su nieta hacía con 6 meses para después contarme. Escribió una novela. Siempre estuvo la escritura en él. Y creo que escribir esta biografía tuvo que ver con buscar su lugar, su marca diferencial en el ámbito de las ciencias y en el grupo de trabajo que hace tantos años construyó con Juan. En algunas charlas, él, mientras hacía las milanesas o la salsa de los domingos, me dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué hago yo? Porque Juan va a años luz. No hay manera de que yo pueda alcanzarlo escribiendo algo. Bueno, y vos, dale vos. Es imposible alcanzarlo. ¿Cómo porto algo más? Algo así era su preocupación. Escribir una biografía es escribir sobre un ente, una conjunción. En este espacio encontró un resquicio para su vez. Su escritura está nutrida por la variedad de los intereses que lo atravesaban y que transmitió a sus hijos. En la biografía podía bucear en la historia, en la geografía, en la música y en la psicología, el derecho y la filosofía. Y en sus últimos años, la biografía de Marx fue su sostén. Le habían contado que en una investigación, en los monjes, en no sé dónde, podían sobrevivir al cáncer más tiempo porque se concentraban mucho en creer en Dios, ¿no? Entonces, bueno, ella tenía su Dios, a Marx, eh, nos contaba, ¿no? Y esto fue lo que hizo, concentró Marx y sobrevivió más años mal al cáncer que tenía. Eh, en cada reunión nos contaba el atolladero en el que se encontraba, fue lo que había descubierto, con una alegría y un entusiasmo que nos costó, no, ah, no me digas. No les voy a mentir que un poco de celos tuve, porque al mismo tiempo mi papá solo podía hablarnos de Marx. Entonces, ya, bueno, pero era otra cosa. La escritura hasta el final lo anudó la vida. Viejo decía que había gente que nos hace la diferencia. Y vemos acá el esfuerzo de leer, de escribir, de editar esta parte de la biografía. Habla de que mi viejo puede descansar en paz, hizo la diferencia en un puñado de gente
Sin más lo podemos pedir. Bueno, a todos. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles su tiempo para llegar y estar presentes en esta jornada. También agradecer al Centro de Investigación como Crítica Práctica la invitación. Soy Benjamín Beruiza, vengo desde Chile. Ya, ya. En representación de la editorial La Camarcha, proyecto al que pertenezco desde 2023. Me gustaría partir ordenando lo que voy a decir a partir de la resolución de una cuestión o pregunta clave, que es ¿por qué otra biografía más de Marx? ¿O qué es lo que la hace especial? Eh, en primer lugar, a pesar de solamente haber editado y tenido la oportunidad de leer este primer tomo, porque son más de 70.000 palabras, deben ser al 6 tomos, creo que este plantea varios principios y decisiones implícitas que van rigiendo su desarrollo. Entonces creo que los tres elementos fundamentales que encontré que lo vuelvan especiales es que en primer lugar concibe a Marx como producto histórico forjado al calor de las tensiones y exigencias de un capitalismo de expansión y no como un genio aislado o una figura excepcional que logró lo que logró únicamente por su voluntad. Hermano con lo anterior, creo que la obra logra destacar una reconstrucción rigurosa de la relación entre el contexto económico, político y familiar con la trayectoria de las preguntas que se va haciendo Carlos a través de la reconstrucción de lo que está pensando en sus distintos espacios de acceso a la discusión política de manera agrietada, sobre todo en un estado monárquico. Este primer libro revela, creo yo, proceso real del origen de su necesidad de conocer la realidad para fundamentar la protección. De ahí el título del libro. Por tanto, el despertar así es puro proyecto de investigación. Eh, Voy a abordar ahora el primer punto de Marx como producto histórico. Eh, Uno de los elementos que más me llamaron la atención o que me convencieron de la riqueza de este proyecto biográfico es la propuesta de construir su vida y obra sin partir desde abordar al individuo en los márgenes de su propia psicología, lo que podría parecer como contraintuitivo para la naturaleza de una biografía. Desde el primer capítulo incluso aparece desplegar una innecesaria exhaustividad al momento de tratar como todos los cambios y transformaciones políticas y económicas que va viviendo Europa y el mundo. Incluso el autor llega en algún punto a disculparse por volver el desarrollo algo tedioso, pero es como algo completamente necesario para partir de las decisiones que está intentando llevar. Yo creo que va más allá incluso del simple situar al autor. Es decir, que cualquier persona podría eventualmente situar a un autor, va más allá de es una decisión metodológica. Básicamente intenta demostrar que Marx no fue un genio innato que solamente es producto de su recorrido individual, sino que producido históricamente por eh, al alero de un capitalismo en establecimiento con todas las presiones de un Estado policial monárquico en decadencia, sumado al estar en el espacio social correcto, como para contar con un entorno y medios que le estimulaban a formarse intelectualmente. Es decir, fue un sujeto capaz de personificar las potencias sociales de la época para superarse a sí misma, por medio de su futuro proyecto de investigación que se plantea avanzar en el conocimiento científico de la realidad para organizar la acción revolucionaria. Y sin desmerecer otros trabajos, creo que se distingue de la mayoría de biografías al tomar otro tipo de decisiones. Podría ser como un mapeo de dos grandes movimientos que vive o que se sitúan las biografías de Marx, que son también discutidos, documentados y criticados en las notas al pie de página. El primero es el que se dio como en Estados Unidos y Reino Unido posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cual, entre comillas, sus mejores trabajos buscaban encontrar políticamente el lado oscuro del pensamiento de Marx, o lo que entienden los liberales como autoritarismo, buscar lo que había dentro del pensamiento de Marx que negaría eventualmente los valores democráticos, etc. Y sus peores trabajos, por el otro lado, buscaban mostrar a partir de una serie de exageraciones, inventos, conjeturas, desacreditar un poco la vida estrictamente individual de Marx.
buscando aspectos despóticos en su infancia o socialmente desleales en su adultez joven. A partir de este último movimiento igual salen como muchos de los argumentos falaces para criticar su obra, como el de que dejó morir de hambre a su hijo, que trabajó joven. Por el otro lado, hay un segundo movimiento biográfico que incurre un poco en el polo contrario, frente a la vida de Marx, una especie de hagiografía secular. Una hagiografía es como la biografía de Don Santos, bajo la premisa de algo sesgada de, bueno, si su obra ha dejado un legado invaluable para el conocimiento humano, eh, su individualidad debería ser excepcional, es decir, al enfocarse exclusivamente como en sus declaraciones y acciones, terminan por presentar a Marx como un sujeto carismático, beberiano o un superhombre nietzscheano, quien por su voluntad, genialidad y dedicación sería capaz de alterar el curso de la historia. Y aquí, yo creo que a diferencia de esta crítica liberal y creo que la presente obra se plantea algo distinto al reproducir el contexto de existencia de Marx y revisar los hechos siempre y cuando representan el desarrollo de su pensamiento. Y que esté determinado por su contexto no lo convierten en destinado a lo que su familia le indicaba, que es uno de los grandes conflictos que se van llevando a cabo dentro del libro, que la familia y la vida social en la que se desenvolvía Marx le exigía que es el oficio, la profesión de abogado. En realidad, él encuentra que su profesión es otra, al menos en primera instancia es la de ser, porque era como el sitio más inmediato que se le aparecía para transformar la realidad social. Es decir, él ya aportaba la necesidad de avanzar en el conocimiento de la realidad para transformarla, y el conflicto ahí es que aparentemente, aunque no lo supiese, se le parecía como más inmediata la cosa más material. No sé. Podría equivocarme, pero creo que yo lo que dije hasta ahora al momento de revisar cómo esta relación entre las grandes individualidades, la historia no la hacen las grandes personalidades por sí mismas, sino las hacen obviamente masas, pero en la medida en que logran personificar una necesidad objetiva que ya estaba dentro de, de la vida social. La conclusión política, al menos al menos de las otras biografías que caen un poco en como bastante simple realmente, es que las grandes personalidades como Marx son determinadas y son quienes hacen la historia en circunstancias. La forma de acción consiguiente es esperar a que bajen las nuevas personalidades carismáticas bajo su traje, o encaminarse cada uno como tarea militante en imitar su ejemplo. Creo que la biografía es todo eso. Y yo creo que esto se aplica un poco en el segundo punto que considero como que hace particular a esta biografía, y que es la relación entre el contexto económico, político y familiar en tanto moldeadores y estimulantes en la formación intelectual de Marx. El periodo es caracterizado particularmente porque el planeta entero gira alrededor de una nueva forma de la vida humana, que es la capitalista, una producción basada en individuos libres, privados, independientes, que van revolucionando todos los aspectos como agrícola, industrial, y dan paso también a cambiantes escenarios por la hegemonía social mundial entre estados nacionales, mediante el comercio y la guerra, en el que las mercancías, como menciona Luis, van sustituyendo y derrumbando todas las relaciones de dominio nacional, porque se trata de un ejército sin armas. Por otra parte, la composición de las clases urbanas presentan a una energía que dispone de grandes capitales, a otras que podría parecer como pequeña burguesía, que lo hacen a pequeña escala, un montón de artesanos que realizan por medio de sus aprendices en sus talleres, así como un montón también de productores independientes, como es el padre Marx, que lo realiza con sus medios sin necesidad de contratar personal. Las masas propietarias, por otro lado, avanzaban como lo que se llama como la cuestión social, contexto de pobreza, desocupación, el hacinamiento, deplorables condiciones que comenzaban a hacerse de cuestión de debate políticamente, como ya mencioné, eh, existe un estado policial y una arbitrariedad monárquica, una lenta transición hacia un régimen parlamentarista y enmarcada en los grandes procesos mundiales y regionales como la independencia de América. En este proceso tumultuoso en el que vive su familia. Marx es hijo de una madre en constantes embarazos y al igual que la mayor parte de las mujeres de finales, la mayor parte de su vida se perdía en el trabajo doméstico
política o seguramente, como menciona él, con el auxilio de algún personaje. Su padre es abogado, además de trabajo público, también asistía a sus clientes en el mismo lugar. Luis menciona un poco que no se trata como de lo que aparece como una infancia eh, como gozosa y libre de cuidados o comillas, desde a mucha gente como pequeña burguesa, sino que el clima familiar reflejaba problemas de integración social a nivel laboral y educativo. Es decir, eh, tanto su padre como la familia han sido humillados relativamente al punto de tener que disfrazarse de cristianos para que se los considere como cristianos y puedan desenvolverse en libertad en ese contexto. Eh, es decir, existe como una especie de negación del origen. Constantemente tendrán también que enmascarar sus ideas con el riesgo o el riesgo de ser encarcelados o incluso perder la vida. Por otra parte, igual Marx, al menos el libro muestra cómo establece una relación de intercambio de ideas fuerte con el padre pequeño o su propio suegro. Eh, que Aparentemente le mostró a los liberales franceses a Marx de las ideas socialistas que se iban cuando aparece en Francia. Pero igual no se entrampa mucho en eso. Esto creo que lleva un poco al tercer punto. Eh, no, Luis no se entrampa mucho en esto al momento de revisar los hechos, porque no hace lo que muchas otras biografías hacen, que es buscar influencias, es decir, buscar terceros cercanos a Marx a quienes generalizarle su pensamiento. El libro muestra mucho cómo se hace eso con el padre de Marx para generalizarlo a lo que pensaba Marx más joven, que no está en la documentación. Así como también se cae en poner etiquetas. No se ve que está lo que plantea el padre de Marx, un Marx joven, sino que se lo limita a una etiqueta. Es decir, la discusión se acaba al caracterizar al padre de Marx liberal, no se dice más. Creo que el libro avanza un poco más en intentar ver qué es lo que están pensando. Y eso creo que es el tercer que hace especial a esta biografía. Se construye lo que está pensando en distintos espacios de acceso a una discusión política agrietada, filtrada o enmascarada, que también caracteriza o va a ser como movimientos del despertar de Marx que todos conocemos. Eh, y Luis hace una triple de, entre comillas, obvios, pero que para la mayoría de otras biografías no lo ha sido. En primer lugar, eh, hay un apartado del libro en el que diferencia explícitamente lo dicho y lo pensado, es decir, lo que alguien públicamente manifiesta en voz alta o lo que escribe necesariamente lo que realmente está pensando, todo en un contexto como estado absolutista, en donde lo que se decía conllevaba la pérdida del empleo, el encierro y hasta la vida. Eh, en segundo lugar, también se diferencia lo dicho, la diferencia temporal entre lo dicho y lo pensado, porque lo que llega a un público necesariamente no se piensa cuando un tiempo de elaboración previo. En tercer lugar, como ya mencioné, el desarrollo del pensamiento de Marx y de sus cercanos y su círculo familiar no se puede limitar a etiquetas porque estas no permiten entender lo que realmente está pensando. Eh, Dado que el contexto, menos ahora viendo como qué es lo que dice al respecto, eh, como los sistemas siempre se vuelven más autoritarios antes de ser, existe un control y formación ideológica en las escuelas y universidades como la censura de la prensa, se anula la libertad de cátedra, se prohíben las asambleas, festivales, espacios de discusión política abierta, organizaciones estudiantiles, y en ese contexto Marx solo accede de manera limitada a cuestiones políticas, es decir, cuando participa en ella lo hace de manera enmascarada. Por ende, tiene que haber un ejercicio como de ver translúcidamente qué es lo que está diciendo, para no quedarse solamente en lo que dice textualmente, es como leer entre para esta situación, que hace Marx generalmente es decir lo que quieren escuchar, pero no se calla algunas verdades que los ofenden. Siempre, al menos en el libro se muestran varias situaciones en las que él tiene que decir lo que la vida social quería o lo que exigían que dijera, tanto sus profesores como sus cercanos que no eran familiares, porque no tenía otra opción, porque si no podía caer preso o perder la vida. Pero siempre que tenía la oportunidad, como que estaba un poco, meter un poco el dedo cuando tenía la oportunidad. Veo un poco esto en los exámenes de secundaria.
en el cual el más interesante es el tercero, el de la selección de la profesión. Lo es porque ahí se manifiesta un desarrollo o un punto de quiebre en el desarrollo de su conciencia política. Bueno, aquí se da, o al menos, como Luis dice, como que Marx se desborda un poco, porque es un espacio de desahogo, de posibilidad de manifestar un grave conflicto social un grave conflicto personal que estaba viviendo. Porque el examen la vida como familiar, sobre todo su padre, que con 57 años en un contexto en el que la expectativa de vida no era muy alta, estaba viendo qué le iba a suceder. Marx era el más adecuado, por tanto, la familia le exige a Marx que cumpla su destino como abogado, mientras él plantea su oficio como el de poeta, en tanto aparente potencial transformador como que plantea de manera súper abstracta como las conciencias. Yo creo que igual la mayoría de, de la gente que ha sido militante en su vida ha tenido ese problema, el problema de que la vida militante no sea precisamente la que más asegure el sostén de vida, de poder sobrellevar, convencer sobre todo a los familiares de poder llevar una vida así. El trato que teje Marx con sus familiares fue como el de ser temporalmente, a futuro poder ser el soporte de sus hermanos y se pueden partir también para presentarse a la familia von Westphalen. Ese es como un poco uno de los grandes que se ven en el libro. Porque la familia le exige que primero se preocupe de sí y de su familia, y si se da la ocasión, colaborar con la comunidad, como lo han venido haciendo ellos. Pero Marx, por otro lado, menciona en ese momento que está decidido a entregar todas sus fuerzas vitales en una transformación de la vida humana, muy abstractamente, pero que se le presenta como algo radical y lo hace mediante lo que tiene al alcance, que es la actividad artística. Y él menciona que es como algo que exige grandes sacrificios por el hecho de que es algo que va más allá de la individualidad, se obra por el bien común. Y aquí, al menos, es un poco lo que está preguntándose, lo que quiere entender y transformar mediante su visión de poeta para este periodo. Y es como qué hace que algunos pueblos dominen y otros desaparezcan. ¿Por qué se organizan políticamente de una forma u otra? Y se ve esto sobre todo en el examen en el que le preguntan sobre Augusto, porque algunas sociedades se organizaban de manera autocrática, monárquica o bajo la forma de república. También se pregunta como que responde que prefieren unas ideas y no otras, porque sobre todo en su contexto los liberales habían sido prohibidos, presentaban otras ideas, pero igual seguían apareciendo. Es decir, ¿qué hace que el Estado adhiera a una u otra corriente? Más clave que se pregunta también es como de qué depende de qué las cosas, como qué acción tomar. Marx llega finalmente para poder, una vez termina los exámenes, a un tratado familia, un trato familiar en el que básicamente estudiará un año en Bonn y luego y ya que sabe que si no hace eso, tampoco va a poder ser poeta porque no va a tener el financiamiento para hacerlo. Entonces, Marx en ese momento de su vida a demostrar la justicia de su elección de profesión y de capacidad artística. Entra Bonn y no pasa mucho más que una consecución del objetivo, es decir, está estudiando, se forma mucho, a pesar de que aparentemente no haya mucha documentación de ello, porque eh, termina pasando por una crisis vocacional cuando termina ese año. A pesar de que pasa mucho tiempo en riñas y tabernas, como el libro no pierde el tiempo, igual al llegar a Berlín sufre un segundo quiebre en el que asimila que la profesión que le permite desplegar la forma de acción política que él desea no es precisamente la artística, que la artística no aporta. Y en ese año, sobre todo, Tony entra en una crisis vocacional en el que rompe con su identidad pasada, quema todas sus cartas y toda su poesía. Y luego, en una carta al padre de ese mismo año, 1837, se caracteriza como eh, pero rápidamente lo canaliza y le permite reconfigurarse una vez conoce la obra de Hegel, le
descubre ahí todo lo que necesitaba saber, como él menciona en esa misma carta, lee todo lo del autor y sus discípulos, y a través de algunos amigos entra en contacto con el Simón Hegel. De todo modo queda hasta ahí, a finales de 1841 más o menos, y me parece en particular una obra que destaca de otras biografías por el hecho de mostrarnos como a un Marx más humano, que no, no es como una figura que se autodeterminaba, o es como más va poniendo, exhibiendo cómo la economía doméstica y sus redes cercanos, así como todo el contexto, son moldeadores del que se va contando. Yo creo que en este sentido se justifica otra biografía más, que es un texto que merece ser leído. Eh, bueno, buenas noches a los que no saludé todavía. La exposición que recibí de tener que ocuparme del texto porque fue bien precisa y que además fuiste por de la cuestión. Así que yo voy a hacer referencia, voy a llegar al libro, pero en realidad pensando en qué hacer para la presentación, no puedo dejar de hacer una especie de vidas paralelas de Plutarco entre Luis y mi persona. Entonces yo básicamente voy a centrarme en eso y de cómo de eso brota esta necesidad de Luis de escribir la biografía de Marx. Con Luis nos conocimos en el año 64, ahora pronto uno va a tener que decir 1964 para que quede claro, porque los dos empezamos a estudiar la carrera de economía política acá. Luis venía de una experiencia universitaria anterior, pero ahí confluimos en esto. La carrera de economía era de muy poca gente en esa época, con lo cual compartíamos los cursos y demás, pero nada, simplemente éramos compañeros de estar en los mismos cursos. En el año 68 hay una circunstancia que nos aleja de la carrera de economía política. Luis se plantea la militancia en fábrica y deja la carrera, y yo muy, no sé si decir desconcertado, con la estructura dogmática de la formación en economía, resolví terminar mi carrera de contador público y con mucho dolor, porque era como, ni siquiera era el premio Consuelo, pero por lo menos ahí pensaba que iba a tener una salida laboral. Y en estos procesos paralelos se da que los dos volvimos a la facultad en el mismo año. En el año 73, los dos confluimos en esto, nos volvimos a encontrar en los cursos, pero todavía había una separación respecto de lo que Luis,
voy a ponerlo así, el comportamiento de Luis y el comportamiento mío. Yo me había enganchado fuerte con los desarrollos de Pablo Levin, y Luis, me acuerdo que estábamos en el aula y Luis siempre se sentaba atrás y tenía una expresión de, y esto que me decís, muchos años después, Luis me dijo alguna vez, vos creías que Pablo decía cosas que en realidad Pablo no decía, pero que vos estabas pensando que aparecía en la exposición. Así que ahí volvimos a ser compañeros, pero seguía una situación de menos, o de poca relación. En el año 74 yo entro a trabajar en el CFI, Luis estaba trabajando allí y tampoco, también seguimos en caminos paralelos, porque Luis estaba en la dirección de planificación, yo estaba en la de estudios económicos, estábamos en edificios separados, así que ni siquiera teníamos mayor contacto. Y en parte le debemos al loperreguismo haber confluido en el mismo lugar, porque en un proceso de fuerte deterioro de lo que ocurría en el CFI, se juntaron las áreas de planificación y de estudios económicos, y en el edificio nuevo al que se mudó el CFI empezamos a compartir el espacio, todavía un poco lejos uno del otro, pero estábamos todavía separados, pero ahí empezamos a compartir el espacio. Y ahí, bueno, empezamos a tener ya un trato más o menos permanente con una circunstancia. Lo que iba ocurriendo en ese momento en el CPI era un fuerte deterioro, pues ya con la dictadura, un fuerte deterioro, mucha gente con proyecto que había ingresado con proyecto propio, cuando éramos todos bastante jóvenes, los proyectos se fueron liquidando, había un clima de angustia muy grande, era propio de la época, mucha gente que estaba en las áreas estas donde estábamos nosotros se exilió, alguna abandonó la actividad de investigación, planificación en la que estaba. Había una situación de descomposición muy grande, de gente que estuvo 1 año, 2 años, 10 horas por día sin hacer nada, sin poder ocuparse de nada. Y en ese ámbito, y me lo han dicho a mí alguna vez, había 2 locos. Había un loco que en el medio de la dictadura leía El Capital en la oficina y la guardaba en el cajón del escritorio, porque los cajones de los escritorios estaban sujetos a vigilancia. Y había otro loco que estaba desesperado por terminar de poder desarrollar lo que era el proyecto que estaba haciendo antes de que lo liquidaran y cerraran toda posibilidad de avanzar en ese proceso. Bueno, el primer loco era Luis y el segundo loco era yo. Y ahí fue que empezamos a competir fuertemente en el intercambio, el identificarnos, pese a que tenemos 2 personalidades muy distintas, ¿no? En claro que nuestras personalidades siempre fueron marcadamente distintas. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en común que nos llevó a establecer un vínculo permanente de pensamiento, de acción y colaboración? Y lo que nos llevó a los dos es que
bajo circunstancias muy distintas y en momentos de la vida muy distintos, los dos habíamos experimentado la imposibilidad de participar, nos reconocíamos miembros de la clase obrera. Y lo que nos encontrábamos era ante la imposibilidad de participar en una organización política de la clase obrera que se fundara en la apariencia de la conciencia libre por naturaleza de la subjetividad humana en el modo de producción capitalista. Yo había experimentado eso cuando era muy chico, incluso antes de poder ser plenamente consciente de esa circunstancia, pero quedó para toda la vida, y Luis lo acababa de experimentar con su experiencia de militancia en fábrica. Luis hace una síntesis de este choque, de esta imposibilidad, en la crítica que le hace a un balance de política obrera sobre las elecciones del año 83, donde va planteando las preguntas sin respuesta que tiene de esa experiencia. Lo presentó al partido para discutir, le prometieron que le iban a discutir, nunca se discutió. Luis nunca quiso publicarlo porque él se sentía con el más próximo con el que se podía identificar era ya en ese momento el Partido Obrero, y no quería que eso se convirtiera en esa crítica en un arma para atacar al Partido Obrero desde otras posiciones que en realidad tenían el mismo fundamento. Yo atesoré ese texto, que lo tengo en un papel de computadora, de esto que tiene los papelitos al costado. Varias veces le dije, che, pero ¿por qué no lo publicás? Y siempre fue el planteado así, y muy poco antes de su muerte le volví a plantear y aceptó la publicación. Está subido al sitio del CICP y es, yo en este sentido no está simplemente en ese texto, pero Luis me hizo una explicación del carácter, perdón si hay trotskistas presentes, pero del carácter circular del pensamiento de Trotsky en el programa de transición, que para mí fue de una claridad absoluta. Lo usé, los que acá han estudiado conmigo se tuvieron que aguantar la misma explicación, pero que era una explicación así sumamente clara, sumamente concisa. ¿Qué diferencia teníamos en esta? Los dos teníamos esta necesidad y en consecuencia teníamos la necesidad de contestarnos por las determinaciones de nuestra acción, los dos reconociendo nuestra acción como miembros de la clase obrera. Necesitábamos contestarnos por las determinaciones de las cuales éramos portadores. ¿Por qué es que la clase obrera aparecía planteada como un sujeto revolucionario, pero ¿de dónde le brota esa condición de sujeto revolucionario, que no es simplemente un problema de abstracta voluntad natural? Entonces, teníamos en esta condición en común dos atributos complementarios. Luis tenía la capacidad de preguntar por la razón de la razón de la razón de la razón. Lo he visto alguna vez. Me permito poner esto, simplemente, ni siquiera era para discutir sobre la acción política de la clase obrera. El trabajo de un
economista de izquierda que presentaba un análisis de economía regional en el CFI, era trabajo profesional, y después de que Luis le fue comentando el trabajo, el comentario que hizo esta persona, que era una persona grande y de prestigio, fue: ay, Luisito, Luisito, vos siempre tan criticón. No pudo contestarle nada de lo que le estaba objetando. Y entonces Luis tenía esa necesidad de seguir indagando en qué es lo que determina eso que uno tiene de inmediato y la imposibilidad de aceptar una respuesta que simplemente se detenga en la apariencia de que es una respuesta y no indagar más allá. Y yo tengo la situación contraria de que no puede ser que me hagan una pregunta y no la pueda contestar. Y entonces, yo lo he comentado muchas veces esto, pero en particular ya en la segunda mitad de la década del 80, que Luis me había contratado para un trabajo, un equipo de trabajo sobre la Argentina. Bueno, mi relato es, estábamos hablando de, bueno, A, claro, A porque está por B. Entonces Luis decía, ¿y por qué B? Y yo me iba desesperado, dándole vueltas, ¿por qué B? ¿Por qué B? ¿Por qué B? Pasando un tiempo volví y le decía, mira Luis, ya no te puedo contestar, ¿por qué B? B es por C. Ah, claro, B es por C. ¿Pero y por qué C? Y a mí me sirvió, era como una especie de acicate para tratar de contestar que yo seguramente si no me hubiera quedado por ahí en B y hubiera dicho, bueno, es B y ya está, y esto. Perdón, porque con esto los compañeros del CFI de ese momento, que para la gente más o menos de mi generación va a conocer, pero para los más jóvenes no, estaba esta historieta de Juan y el Preguntón, y un día nos pegaron en la oficina de Luis una historieta que era, el Preguntón hacía una serie de preguntas sobre los más diversos cuestiones, y me tomaban preguntas más o menos, sí, no me acuerdo, una era: el que madruga, Dios lo alivia, y al que no madruga, y todo iba siendo un encadenamiento de preguntas así. Bueno, el preguntón siempre se acercaba, Juan estaba en un escritorio sentado, el preguntón se iba, y Juan dice: la vida del intelectual está llena de incertidumbres. Bueno, creo que ahí nos complementamos. Lo voy a poner por lo mismo, la locura de los dos funcionó, nos permitió avanzar muy fuertemente. Aún en un momento que se podía hacer los planteos más abiertamente, chocamos con, incluso con un director que había, el jefe de Luis, que había vuelto del exilio, era un marxista, que nos planteó que los últimos dos marxistas ortodoxos que quedaban en el mundo éramos nosotros dos. Bueno. Sigo con este desarrollo. En el año 1972, por iniciativa de Luis, me propuso organizar un taller sobre el capital.
lo empezamos a hacer en la casa de Luis al principio, después lo terminamos haciendo en la casa, no está presente acá, pero es de Sergio Levín, que el día que empezamos el taller la misma semana del desembarco en Malvinas, con lo cual el arranque fue bastante complejo. Y después de ese taller, que lo terminamos, estaba yo, estaba Luis, estaba un amigo de Luis, Arturo, y Sergio Levín. Suspendimos ese tipo de actividad. Era totalmente inorgánico lo que estábamos haciendo, y en el año 92 ya ahí sentimos la necesidad de darle una estructura más orgánica a todo el desarrollo que estábamos haciendo y formamos el CICP. Ni siquiera teníamos local, teníamos una dirección de casilla de correo para el centro. Y con esa formación del centro yo hice la publicación de mi primer libro sobre el conocimiento dialéctico. Seguimos los dos trabajando en los desarrollos que estábamos haciendo, y en el año 99, cuando se abrió el CEDINSI, dijimos, vamos a ver si acá conseguimos un espacio, y nos colamos, le negociamos al CEDINSI que dábamos talleres del capital si nos cedían. Eso duró tiempo hasta que nos invitaron a que fuéramos a algún otro lado a hacer esa actividad, pero varios de los que están acá presentes pasaron algunos por esos primeros talleres ahí, y bueno, fue la base del desarrollo del CICP. Entonces acá yo voy a parar lo de las vidas paralelas y me voy a enfocar en Luis. Porque más o menos en el año 97, una referencia, Luis se planteó desarrollar una biografía de Marx. Una biografía de Marx que tener que detenerme, plantearlo de los distintos cursos que siguen las biografías, pero que yo lo voy a ligar con algo que para Luis, en lo que Luis le hacía mucho hincapié, y que para mí es la razón por la cual la biografía tiene la estructura que tiene y por qué tiene el alcance que vos planteabas recién. Lo que aparece es la diferencia entre el método de la representación lógica y el método de la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. Marx lo sintetiza, la reproducción dialéctica en el pensamiento del concreto que se tiene delante. ¿Qué pasa con la representación lógica? La representación lógica lleva necesariamente a la interpretación. Me parece que este tipo está queriendo decir esto que yo quiero que diga, que vos apuntabas. Lo voy a poner en estos términos: la interpretación es libre, cada uno puede interpretar lo que quiera, y eso es la negación de un conocimiento objetivo, porque brota de mi subjetividad, es decir, en realidad lo que quería decir era esto, o quería decir esto otro. Y Luis lo remarca, si no me equivoco,
en una carta que le manda a Osvaldo Bayer cuando está por empezar el trabajo con la biografía, diciéndole que justamente la ventaja que él tiene es que va a mirar ese desarrollo de Marx siguiendo un método que es el propio de Marx. Y ¿qué es esto? De ir acompañando el movimiento de ese concreto de cuyas determinaciones uno se quiere apropiar, y no cortando ese desarrollo en el punto de decir, bueno, como yo quería que dijera esto, bueno, me parece que dice esto y ya está. Y por eso todo el carácter del desarrollo de Luis, donde uno dice, se mete con la vida personal de Marx. Se pregunta por los suegros de Marx. Se pregunta después más adelante, hay partes que están más allá de lo que está en este primer volumen, se pregunta por lo que dicen distintos individuos en terreno teórico antes de mirar cómo se enfrenta Marx a esas cuestiones. Y el seguir este método se pone de manifiesto, y la fidelidad con que Luis lo sigue, se pone de manifiesto en el punto de partida de todo el trabajo. Pero yo voy a mirar algo que está después del punto de partida. ¿Qué es lo que dice este método de tratar de reproducir mediante el pensamiento el movimiento del concreto que uno tiene delante? El concreto que Marx tiene delante es Marx. Marx en su pensamiento, cómo va volcando su pensamiento, qué forma le va dando a su acción. ¿Cuál es el punto de partida de ese proceso de reproducción de ese concreto? Es tomar la determinación más simple de ese concreto, y esa determinación más simple es el nacimiento de Marx. Ese es el punto de partida. Pero en realidad, inmediatamente, lo que Luis hace, empieza a mirar, no es el individuo que nació aislado en el mundo, sino que empieza a mirar producto de qué familia es, producto de qué sociedad es. Y lo quiere remarcar hasta tal punto que yo no sé si lo beneficia frente a los posibles lectores, pero que es Luis 100%, el punto de partida es el universo. Es el universo que va tomando estas formas, que toma la forma de la materia viva, que la materia viva y va llegando a Trier en el nacimiento de Marx en el medio de una familia con esta condición que vos recién remarcabas. Entonces, no es una simple biografía que va tomando cosas y anécdotas del desarrollo de la vida del individuo, tiene una unidad de desarrollo absoluto. Luis había planteado hacer este desarrollo inicialmente más o menos hasta la vida de Marx en 1848, después, por supuesto, como había más y más y más, la extendió más o menos a 1852, también con un fundamento de por qué iba a terminarlo en ese punto. Y el fundamento era la realización de este concreto en la plenitud de su desarrollo, es el capital.
es el texto del Capital, incluyendo los intentos anteriores, por eso quería terminar antes de los Grundrisse, antes de la contribución a la crítica de la economía política, pues decía, ahí está el concreto que yo quiero en este desarrollo mostrar las determinaciones de las cuales surge. Así que, bueno, esto es lo que yo les quería, me resulta nada más emotivo que de mucho contenido científico, y quería terminar con una nota de Laura, yo voy a decir su actual compañera, para leer, que me mandó para leer en la presentación, porque hubo una descoordinación cuando organizamos esto y ella no está ahora en este momento en Buenos Aires. Entonces me pidió si yo podía leer esto. Dice, hola querido Juan, te confieso que me ha costado dormir anoche pensando en la presentación que harán esta tarde. No me da muchas ganas de aparecer en pantalla, pero habíamos propuesto si participaba con hacía alguna presentación en la pantalla, pero sí, obviamente, me gustaría tener el Zoom para compartir el momento, aunque más no sea a la lejanía. Las palabras que me gustaría compartir en estos momentos son solo para agradecer profundamente todo lo realizado por el CICP para lograr que parte de los escritos de Luis puedan ser compartidos. Luis era un apasionado, sus grandes pasiones fueron su familia y su compromiso político. A él le gustaba definirse como economista y filósofo. El mayor recuerdo que tengo de él es estar sentado con un pucho, un lápiz y cerca su goma de borrar, siempre con un libro. Y por supuesto, otro es el estar tirado en el piso jugando con sus nietos. Padre y padre adoptivo ejemplar. Su mayor deseo, al saber que le quedaban pocos días de vida, fue que sus escritos sirvieran y pudieran ser aprovechados con fines científicos o políticos. Su mayor deseo era que se continúe investigando para poder siempre cuestionarnos los por qué. A su búsqueda por el conocimiento lo acompañó su angustia permanente. Seguramente si estuviera hoy con nosotros estaría muy triste por todo lo que está pasando en Argentina y en el mundo. Falleció cantando Gracias a la vida y así quería que se lo recuerde. Su legado está en todos los que lo conocimos y lo queremos. Agradezco nuevamente que sus escritos puedan circular porque se estaría cumpliendo uno de sus mayores deseos. Obviamente se lo extraña mucho, cada día un poquito más, si bien todo el amor y su compromiso político hace achicar el vacío de su ausencia. Gracias. Laura nos está viendo. Bueno, en realidad, bueno, que si alguien quiere decir algo o bueno, comentar algo, lo que les pedimos es que se acerquen para hablarlo por el micrófono, así quienes están atrás de la pantalla nos pueden escuchar y compartir. Pero bueno, de paso agradecemos a todos, nos agradecemos, porque al fin y al cabo es como estamos todos acá por lo mismo en algo colectivo, así que bueno, la verdad que sé que hablo por todos los que estamos acá y que estamos muy felices de pasando.
Y eso, queda abierto el micrófono por si alguien quiere comentar algo más o contar algo, decir lo que sea.